formación muy específica, totalmente diferente del arquitecto, mucho más con los pies en la tierra y sin la cual pues las obras costarían más, tardarían más tiempo en hacerse y probablemente algunas cosas serían irrealizables. Garrantzia handia ematen zaio eraikuntzan formakuntza egoki bat izatea, instalazioetan, egituretan, horietan sakontzen da, segurtasuna eta kalitatearen kontrola obran, neurketak eta aurrekontuak, leheno komentatu den, kudeaketa ekonomiko hori modu egokian iteko, baina era berean baita ere lan zaitugu zeharkako gaitasun batzuk ere. Ja, ikasle bat lan mundura irteten denean, gai izan behar du jendean aurrean lan egiteko, taldean lan egiteko, arazo baten aurrean jarrera aktibo edo proaktibo bat izateko, ez? Eta hortan ere, gure ikasleak ez egiten ditugu. Oso garrantzitsua da gai hauetan ere ikasleak ezitea. Gaina kontuan hartu behar da, gu saiatzen gehala ebaluazio jarraitu bat iten, eta ebaluazio jarraitu horretan esfortzu handia egiten nahi gehala, ikaslei planteatzen dizkiegun erronkak erabiltzen kasu praktikoak edo errealak, ez? Ja, lehenengo mailetatik bideratzeko lanbidean izan ditzaketen kasu erreal horietara. Aldean eta ikasketarik praktikoena izan dadin. Creo que es una profesión que permite tener un lado creativo y un lado muy pragmático, ¿vale? O sea, hay áreas como expresión gráfica o diseño o proyectos que tienen un componente como más creativo y tienen otras áreas como son mediciones y presupuestos, analizar o gestionar la obra, planificar, que tienen un componente de calcular estructuras, que tienen un componente muy pragmático. Y entonces, los dos elementos están dentro de esa profesión. Es cierto que, dependiendo de en qué empresa o dónde se trabaje, pues se podrán trabajar los dos, o en algunos casos, si se trabaja, por ejemplo, en un estudio, se trabajarán más los lados creativos, y si se trabaja más en obra, pues se trabajarán más los lados pragmáticos. Pero lo que permite a una persona que desarrolla este tipo de grados es potenciar aquel aspecto que lleva. Entonces, es muy raro que una persona solo lleve un aspecto y bueno, pues en este caso permite desarrollar los dos.